Si has llegado a este video en este preciso momento, detente. Esto no es una casualidad. Dios ha orquestado este encuentro porque tiene un mensaje específico y urgente para tu corazón hoy. Tal vez llevas días, o incluso meses, preguntándote en silencio: Señor, ¿por qué permitiste que esa puerta se cerrara? ¿Por qué se terminó esa relación si yo oré tanto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este sueño tarda tanto en llegar? Sé que te has sentido confundido, y a veces hasta has pensado que Dios se olvidó de ti. Pero hoy, el cielo quiere cambiar tus preguntas por respuestas. Lo que tú ves como un final, Dios lo ve como una preparación. Lo que sientes como un rechazo, en realidad es una protección divina. Hoy vas a descubrir que nada en tu vida es accidental. Cada lágrima, cada espera y cada no han sido hilos necesarios en el tejido de tu propósito. La palabra dice en Romanos 8, versículo 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y en los próximos minutos entenderás exactamente cómo Dios está usando tu situación actual para tu bien, aunque ahora no lo veas. Si estás listo para dejar de ver tu problema y empezar a ver el propósito de Dios, escribe ahora mismo en los comentarios: confío en tu proceso, Señor. Quédate hasta el final, porque tu fe saldrá renovada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué suceden ciertas cosas que no pediste, que no esperabas y mucho menos querías vivir? ¿Por qué justo cuando estabas avanzando algo te frenó? ¿Por qué cuando pensabas que las cosas finalmente estaban mejorando, todo se complicó otra vez? Es en esos momentos donde el alma se llena de preguntas, y muchas veces también de enojo, confusión o tristeza. Nos preguntamos si hicimos algo mal, si Dios realmente nos está escuchando, o si simplemente la vida nos está castigando. Pero hay un secreto que muchos desconocen, un secreto que puede cambiar la forma en la que ves tu vida, tus heridas y tus procesos. Nada de lo que has vivido es inútil, nada de lo que has llorado es desperdiciado. Dios no permite lo que no transformará. Sí, puede parecer duro, incluso injusto a veces, pero detrás de cada pérdida, de cada demora, de cada despedida, hay algo más grande que aún no has visto. Porque Dios no improvisa, Él orquesta. Incluso lo que hoy duele, incluso lo que hoy parece no tener sentido, puede ser parte de un propósito divino que todavía no se ha revelado por completo. Y cuando lo haga, vas a entender por qué tenía que ser así. Por eso este mensaje es para ti que estás en medio del por qué me pasó esto, para ti que todavía no entiendes el para qué de todo lo que has atravesado. Este video no es casualidad, es una cita con tu alma, una pausa entre tantas voces para que puedas escuchar una sola voz que realmente importa. La voz de Dios susurrándote: hijo, hija, no te he olvidado, no fue un error, yo sigo aquí. Y si algo dentro de ti ya empezó a removerse con estas palabras, si alguna parte de tu corazón acaba de decir eso es justo lo que necesitaba escuchar, entonces quédate. Porque este mensaje tiene tu nombre escrito desde antes que empezaras a buscar respuestas. Aquí vas a encontrar algo que el mundo no te da. Vas a encontrar sentido, esperanza y dirección. Porque cuando comprendes que todo lo que vives tiene un propósito, tu alma deja de pelear y empieza a confiar. Y sí, en este mensaje también te contaremos el testimonio de una oyente de nuestro canal, María Elena, quien vivió una tormenta que no entendía hasta que descubrió lo que Dios estaba haciendo con su historia. Quédate hasta el final para escuchar cómo su prueba se convirtió en su plataforma. Y recuerda, el próximo testimonio puede ser el tuyo. Durante este viaje descubrirás verdades profundas, consuelo real y promesas divinas que transformarán tu manera de ver el pasado y tu manera de enfrentar el futuro. ¿Estás listo para este viaje espiritual? ¿Listo para dejar de resistir y comenzar a entender? Entonces, respira profundo, abre tu corazón y prepara tu Biblia, porque estamos a punto de desatar el poder transformador de la palabra de Dios en tu vida. Imagina por un momento que estás viendo una película, pero solo una escena, sin saber lo que pasó antes ni lo que viene después. Solo ese fragmento. Una discusión, una caída, un accidente, un abandono. ¿Qué pensarías? Seguramente dirías: qué injusticia, qué tragedia tan sin sentido.
Pero si pudieras ver toda la historia completa, te darías cuenta de que esa escena era necesaria para llegar al final glorioso. Y así es nuestra vida. Vivimos momentos que no entendemos porque solo estamos viendo una parte rota, un episodio solitario. Y como no vemos todo el guión, creemos que ya no hay esperanza, que no hay explicación posible, que esto no puede venir de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto justo a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué tuve que perder a alguien que amaba? ¿Por qué me cerraron esa puerta que yo sentía que Dios había abierto? ¿Por qué todo lo que me ilusionaba terminó en decepción? La mente se llena de preguntas, el corazón se llena de dolor y el alma de silencio. Y es en ese silencio donde muchos se sienten abandonados, como si Dios hubiera bajado la mirada, como si la fe que alguna vez tuvieron hoy no tuviera fuerza para sostenerlos. Tal vez tú has estado ahí, tal vez aún estás ahí. Llevas meses esperando una respuesta que no llega, luchando con pensamientos que te hacen sentir que todo lo que viviste fue en vano, intentando encontrar sentido a algo que solo te trajo lágrimas. Y mientras más intentas entender, más te pierdes, porque hay batallas que no se ganan con lógica, sino con fe, y hay dolores que no se sanan entendiendo, sino confiando. Pero no estás solo, y no estás sola. ¿Sabías que muchas personas en todo el mundo están sintiendo lo mismo que tú ahora? Se sienten perdidas, confundidas, decepcionadas, y llegan a este canal buscando una voz que les diga, no estás mal, no estás débil, solo estás pasando por algo que aún no se ha revelado por completo. Y esa voz es la voz de Dios, una voz que hoy te dice, no es el final, es parte del plan, porque todo pasa por algo. Y aunque ahora no lo veas, el Dios que te creó, el Dios que conoce cada fibra de tu corazón, no va a desperdiciar ni una sola lágrima tuya. Sí, la herida fue real. Sí, el dolor fue profundo. Sí, hubo momentos en los que pensaste que no ibas a poder con tanto. Pero si todavía estás aquí, es porque hay algo que Dios quiere mostrarte. Tal vez no sea lo que querías. Tal vez no llegue como esperabas. Pero si te quedas, si escuchas hasta el final, si abres tu alma a lo que Dios tiene para decirte, vas a empezar a ver cómo cada pieza de tu historia empieza a encajar. Y eso puede cambiarlo todo. Por eso quiero pedirte algo especial. Si este mensaje ya empezó a tocar tu corazón, ayúdanos a que también toque el de alguien más. Dale me gusta a este video si algo en tu interior está reaccionando con estas palabras. Y te invito a dejar en los comentarios esta frase profética de fe. Mi historia tiene propósito. Así todos los que entren al video verán un río de fe fluyendo en medio del dolor. Y quizá ese pequeño comentario sea el empujón que alguien más necesitaba para no rendirse. Y si quieres formar parte de esta cadena mundial de oración, escribe también el nombre de la persona que deseas bendecir con este mensaje. ¿Estás listo para seguir descubriendo el propósito detrás de tu proceso? Entonces no te vayas, porque lo que Dios va a revelarte en este mensaje puede transformar para siempre la forma en la que miras tu pasado y tu futuro. Hay un versículo que parece pequeño, pero encierra una verdad tan profunda, tan poderosa, que si logras abrazarla hoy, puede cambiar tu manera de mirar absolutamente todo lo que has vivido. Está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, y dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escúchalo otra vez, pero ahora con el corazón abierto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No dice algunas, no dice las buenas solamente, no dice cuando todo sale bien. Dice todas las cosas. Eso incluye lo que te dolió, incluye esa pérdida que aún no entiendes, incluye ese momento en que sentiste que todo se derrumbó, incluye tu error, incluye esa decisión que te cambió la vida para siempre, incluye ese no que tanto te frustró, incluye lo que no salió como planeaste. Y aquí está la revelación que puede transformar tu alma. Si amas a Dios, nada de lo que vives es en vano, todo coopera, todo contribuye, todo se acomoda para el bien. Tal vez ahora no lo ves,
Tal vez tu alma está tan herida que te cuesta creer que algo bueno pueda salir de lo que te pasó. Pero la promesa no dice que lo entenderás todo de inmediato. Dice que todo obrará para tu bien, si tu corazón sigue alineado al propósito de Dios. Y aquí viene algo importante. Esta promesa no se trata de tener una vida perfecta. Se trata de tener una vida redimida. Una vida donde hasta los errores, hasta los vacíos, hasta las pérdidas pueden ser usados por Dios para llevarte a donde Él quiere que llegues. Y sí, eso también incluye tu historia. Lo que viviste no fue un castigo, fue un proceso, no fue abandono, fue preparación, no fue una derrota, fue el escenario de una futura victoria. Dios tiene la capacidad divina de transformar lo que parecía arruinado en algo glorioso. Y eso solo lo puede hacer un Dios que escribe historias eternas con los pedazos rotos del alma humana. Por eso, hoy quiero invitarte a mirar tu vida a través de los ojos de este versículo. Cada capítulo, cada pausa, cada despedida, cada noche sin respuesta, cada lágrima, puede convertirse en parte del testimonio que Dios está construyendo en ti. Y hay algo que necesitas entender con claridad hoy, y es muy importante para tu proceso. No todo lo que duele viene de Dios, no toda confusión nace del cielo. Hay una voz silenciosa, insistente, que aparece justo cuando estás más vulnerable, y su objetivo no es destruirte de golpe, sino hacerte dudar. Porque el verdadero ataque no siempre viene en forma de tragedia, sino en forma de pensamientos. Pensamientos que se repiten, pensamientos que cansan, pensamientos que se infiltran cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando el dolor aprieta más fuerte. Esa voz te dice cosas como: esto no tiene sentido. Dios ya no está contigo. Si Dios te amara, no estarías pasando por esto. Tu historia es un error. Lo que viviste te arruinó para siempre. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a creerlo. Ese es el enemigo del alma. No siempre grita, a veces susurra. Y su arma favorita no es el ruido, es la confusión. Porque cuando logra que dudes del propósito, empiezas a pelearte con tu pasado. Cuando dudas del amor de Dios, empiezas a desconfiar de tu presente. Y cuando dudas de tu futuro, te paralizas. El enemigo no necesita cambiar tu historia, le basta con cambiar la forma en la que la miras. Por eso muchas personas no se quiebran en el momento del dolor, se quiebran después, cuando empiezan a pensar que todo lo vivido fue inútil, que nada valió la pena, que no hay redención posible. Y ahí es donde la fe empieza a debilitarse, porque el enemigo sabe algo muy claro. Si logra convencerte de que tu proceso no tiene sentido, también logrará alejarte de la esperanza. Y una persona sin esperanza es una persona que deja de esperar y deja de creer. Tal vez hoy estás luchando con eso, no tanto con lo que pasó, sino con lo que piensas acerca de lo que pasó. Te preguntas una y otra vez si todo fue un error, si tomaste el camino equivocado, si Dios realmente estaba ahí cuando más lo necesitabas. Y ese desgaste emocional no viene de Dios. Dios no te acusa, Dios no te confunde, Dios no te llena de culpa, Dios no te hace sentir pequeño ni descartable. La voz de Dios trae paz, aun cuando confronta, trae dirección, aun cuando corrige, trae consuelo, aun cuando duele. Pero la voz del enemigo siempre trae peso, te deja cansado, te deja vacío, te deja sin fuerzas. Y aquí está una verdad que necesitas grabar en tu corazón. Si un pensamiento te aleja de la confianza, no viene de Dios. Dios no quiere que entiendas todo ahora, quiere que confíes mientras caminas. Pero el enemigo quiere que te detengas, que te encierres en el pasado, que revivas una y otra vez lo que ya no puedes cambiar. Y mientras más miras atrás con culpa, menos fuerzas tienes para avanzar. Por eso hoy es tan importante identificar esta estrategia. No para tener miedo, sino para despertar. Porque cuando reconoces que no todo pensamiento es verdad, empiezas a recuperar autoridad sobre tu mente. Cuando entiendes que hay una batalla invisible, dejas de culparte por sentirte así y empiezas a buscar refugio en Dios. No estás roto, estás en proceso. No estás perdido, estás siendo guiado aunque ahora no lo notes. El enemigo quiere que te quedes atrapado en el por qué. Dios quiere llevarte al para qué. Uno te señala la herida, el otro te muestra el propósito.
Y cuando eliges escuchar la voz correcta, algo empieza a cambiar dentro de ti. La culpa pierde fuerza, la confusión se debilita, la esperanza vuelve a respirar. Tal vez hoy no entiendes todo, pero no necesitas entender para seguir caminando. Solo necesitas reconocer qué voz estás escuchando y decidir a cuál le vas a dar autoridad sobre tu corazón. Porque cuando eliges creer que Dios sigue obrando, incluso en medio del dolor, el enemigo pierde terreno. Y tu fe, aunque cansada, empieza a levantarse otra vez. Y desde ahí, desde ese lugar de discernimiento, es donde Dios comienza a mostrarte el camino hacia la restauración. Cuando una herida no se entiende, se vuelve más difícil de sanar. Pero cuando esa misma herida se mira a través del lente del propósito, algo empieza a cambiar. No porque deje de doler, sino porque deja de controlar tu corazón. Dios no promete una vida sin pruebas, pero sí promete estar contigo en cada una de ellas. Y para descubrir el propósito detrás de lo que viviste, necesitas 3 pasos que vienen directamente de la palabra. No son fórmulas mágicas, son procesos espirituales, son decisiones del alma que permiten que lo que parecía roto empiece a florecer. El primer paso es aceptar lo que no puedes cambiar con confianza en Dios. Uno de los mayores obstáculos para encontrar sentido en lo que vivimos es resistirnos a aceptar lo que ya pasó. Nos quedamos atrapados en el si hubiera, si no me hubiera, si yo no hubiera dicho, pero no se puede construir el futuro viviendo en una conversación con el pasado. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sí, incluso eso, incluso lo que dolió, incluso lo que no entiendes, todo tiene su tiempo. Aceptar no es resignarse. Aceptar es decir, Señor, no lo comprendo aún, pero confío en que tú sí sabes lo que estás haciendo. Es soltar la necesidad de controlar y abrazar la fe que descansa. Cuando aprendes a aceptar con fe, no como castigo sino como parte del plan, el alma deja de pelear y empieza a sanar. El paso 2 es, pregunta menos, ¿por qué? Y más ¿para qué? El por qué mira hacia el dolor. El para qué mira hacia el propósito. Cuando te enfocas solo en el por qué, el alma se llena de enojo, culpa o desesperación. Pero cuando te preguntas ¿para qué me habrá servido esto?, estás permitiendo que Dios transforme el dolor en sabiduría. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Lo puedes creer? Dios ya pensó en tu final. Y es un final de paz, no de ruina. Entonces, aunque hoy no entiendas el capítulo que estás viviendo, puedes confiar en el autor de tu historia. Y cuando haces esa pregunta con humildad, ¿para qué fue esto, Señor?, Dios responde. A veces lo hace en silencio, a veces lo hace en pequeños detalles, pero siempre responde con propósito. El paso 3 es usar tu proceso como testimonio, no como prisión. Lo que viviste puede ser una carga o puede ser una plataforma, tú decides. Porque el pasado no tiene poder por sí solo, el poder está en cómo lo miras hoy. En 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Lo ves? Lo que viviste no fue solo para ti, fue también para alguien más. Ese proceso, esa pérdida, ese aprendizaje puede convertirse en el consuelo de alguien que viene detrás de ti. Tú puedes decirle, yo también estuve ahí, yo también pensé que no saldría, pero Dios me levantó. Y cuando haces eso, tu dolor deja de ser solo tuyo y se convierte en un canal de sanidad para otros. Esa es la redención del sufrimiento. Cuando tu historia se convierte en un puente, cuando tu herida se convierte en medicina, cuando tu pasado ya no te encierra sino que abre caminos. Y todo empieza con una decisión. Hoy puedes decidir dejar de mirar lo que te pasó como una maldición y empezar a verlo como parte de tu misión. No necesitas tener todas las respuestas para empezar, solo necesitas dar un paso de fe. Dile a Dios en tu corazón, Padre, no entiendo todo, pero decido creer que tú sí sabes lo que haces.
No quiero quedarme estancado en mi dolor. Quiero usarlo para acercarme más a ti. Y si haces eso con sinceridad, te aseguro que el cielo empieza a moverse. No porque todo cambiará de inmediato, sino porque tú habrás cambiado por dentro. Ese es el verdadero milagro. Cuando el alma se alinea al plan eterno de Dios y encuentra paz, incluso cuando todavía no tiene todas las piezas del rompecabezas. Así que toma estos 3 pasos como una guía para tu alma. Acepta lo que no puedes cambiar. Busca el propósito, no solo la explicación. Comparte tu proceso como luz para otros. Porque cuando haces esto, no solo estás entendiendo, estás sanando. Y cuando sanas empiezas a vivir de nuevo. Hay una historia en la Biblia que muchos conocen, pero pocos han visto como una representación del proceso que tú estás viviendo ahora. Es la historia de José, el hijo de Jacob. Un joven con un sueño, con un corazón inocente, con visiones de grandeza dadas por Dios, pero cuya vida pareció desmoronarse antes de que se cumpliera nada. Imagina a José, un adolescente amado por su padre, marcado por un manto especial, un símbolo de favor y de identidad. Él tenía sueños, soñaba con algo grande, pero no sabía que antes de llegar a la cima tendría que pasar por el valle más oscuro de su vida. Fue traicionado por sus propios hermanos. Lo vendieron como esclavo. Lo separaron de su hogar, de su padre, de todo lo que conocía. Y lo hicieron por envidia, por incomodidad ante su llamado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que personas cercanas a ti te lastimen, no por lo que hiciste, sino por lo que representas. Que te abandonen cuando más necesitabas amor. Que te traicionen justo cuando estabas soñando algo bueno. José fue vendido y llevado a Egipto. Ahí en tierra ajena empezó desde abajo, sirviendo como esclavo en casa de Potifar. Y cuando parecía que estaba recuperando algo de dignidad, fue acusado injustamente por algo que no hizo, y lo metieron a la cárcel. Otro golpe, otra escena injusta, otra página incomprensible en su historia. ¿Te das cuenta? Soñó con grandeza y terminó encerrado. Recibió una promesa y se encontró en una prisión. ¿Cuántas veces tú también has sentido esa contradicción? Que lo que Dios te mostró parece estar en el extremo opuesto de lo que estás viviendo. Pero lo que José no sabía es que Dios no había dejado de escribir su historia, que cada escena oscura era parte del camino que lo llevaría a su destino. Porque ahí en la cárcel, José empezó a interpretar sueños de otros. Y un día después de muchos años, alguien recordó su nombre y fue llevado ante el faraón. Y ahí en cuestión de minutos pasó de prisionero a gobernador. ¿Te imaginas eso? De ser invisible a ser la llave para salvar a una nación entera. De ser olvidado a ser honrado por todo un imperio. De ser víctima a ser instrumento. Pero lo más poderoso de esta historia no fue su ascenso. Fue lo que dijo cuando volvió a ver a sus hermanos años después, los mismos que lo habían traicionado. En lugar de vengarse, José lloró, los abrazó y les dijo algo que solo alguien con una visión eterna puede pronunciar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Esa es la frase que resume todo este mensaje. Esa es la clave para entender por qué todo pasa por algo. Dios puede tomar lo que otros hicieron para destruirte y usarlo para levantarte. Dios puede tomar lo que parecía final y convertirlo en tu comienzo. José no entendió todo mientras lo vivía, solo lo entendió cuando miró hacia atrás y vio cómo cada paso, incluso los más dolorosos, lo habían llevado exactamente donde debía estar. Y lo mismo puede pasar contigo. Tú no eres lo que te hicieron, tú no eres el momento que te marcó, tú eres el propósito que sigue intacto dentro de ti, esperando el momento justo para revelarse. Si José no hubiera sido vendido, no habría llegado a Egipto. Si no hubiese sido acusado, no habría llegado a la cárcel. Y si no hubiese estado ahí, no habría conocido al copero. Y si el copero no lo hubiese recordado, no habría llegado al faraón. Y si no hubiera llegado al faraón, no se habría cumplido el sueño. ¿Ves cómo todo estaba conectado? Dios nunca improvisó, Dios sabía lo que hacía, y lo sigue sabiendo. Tal vez tú estás justo en medio de esa parte de la historia que no tiene sentido. Tal vez estás en el capítulo del rechazo,
de la traición, de la espera o del silencio. Pero no te desesperes, porque Dios está construyendo algo más grande de lo que puedes ver ahora. Y llegará un día en que mirarás hacia atrás como José y dirás, ahora entiendo, lo que pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Tu historia no termina aquí. Esto que estás viviendo no es el cierre, es el puente. Y si decides creer, aunque sea con fe pequeña, Dios va a mostrarte que cada paso ha valido la pena. Cuando estás atravesando un proceso que no entiendes, lo primero que tiende a debilitarse no es el cuerpo, sino el espíritu. Empiezas a perder la fuerza interior. Tu fe comienza a temblar, tu alma se apaga poquito a poco. Y lo más peligroso de todo es que ni siquiera lo notas porque sigues funcionando, sigues trabajando, sigues sonriendo por fuera, pero por dentro te estás apagando. Y en esos momentos lo que necesitas no es explicaciones, es fortaleza espiritual. No necesitas que alguien te diga el por qué. Necesitas las herramientas que te permitan sostenerte hasta que el para qué llegue. Por eso hoy quiero compartirte 4 prácticas espirituales que te ayudarán a resistir el proceso, a reenfocar tu mente y a mantener tu conexión con Dios viva, incluso cuando todo a tu alrededor parece confuso o silencioso. No son pasos mágicos, son actos de fe que abren espacio para que Dios te fortalezca desde adentro. La primera práctica es la oración sincera. Hablar con Dios desde donde estás, no desde donde deberías estar. La oración no necesita ser perfecta, no necesita tener palabras bonitas, solo necesita ser honesta. Dios no escucha tus méritos, escucha tu corazón, y muchas veces lo único que quiere de ti es que te sientes con Él y le digas lo que realmente estás sintiendo, aunque sea enojo, aunque sea duda, aunque sea cansancio. En Salmos capítulo 34, versículo 17, dice: claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando oras, aunque no veas cambios inmediatos, tu espíritu empieza a respirar. Porque al hablar con Dios le estás recordando a tu alma que no estás solo en esto. Haz de la oración una conversación diaria. No importa si son 5 minutos o 1 hora. Lo importante es que sea real. Habla, llora, guarda silencio si es necesario. Pero quédate ahí, porque en ese lugar Dios renueva fuerzas. La segunda práctica es la lectura de la palabra. Permitir que Dios te hable, aunque tú no sepas qué decir. Hay momentos en los que ni siquiera sabes qué orar, pero ahí es donde la Biblia se convierte en tu voz. Porque mientras lees, Dios empieza a hablarte. No siempre será una respuesta directa, pero sí será un abrazo, una dirección, una promesa. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa que la Biblia no es solo historia, es vida, y cuando la abres, el cielo se abre también. Lee aunque no tengas ganas. Lee aunque estés cansado. Lee aunque no entiendas todo. Dios puede usar una sola frase para sostenerte un día entero, y cuando menos lo esperes, sentirás cómo esa palabra se vuelve carne en tu vida. La tercera práctica es la alabanza. Declarar con tu boca lo que tu alma aún no siente. Cuando alabas a Dios en medio del dolor, estás haciendo una de las acciones más poderosas del reino, porque no lo haces por lo que sientes, sino por lo que crees. La alabanza rompe cadenas, desarma pensamientos negativos, y le recuerda a tu corazón que Dios sigue siendo Dios, aunque tu realidad no sea perfecta. En Isaías capítulo 61, versículo 3, dice que Dios cambia el espíritu angustiado por manto de alegría. Y ese manto cae cuando decides alabar. Pon una canción, cántala aunque sea con lágrimas, pon música de adoración en tu casa, en tu trabajo, en tu auto. Llena el ambiente de su presencia. No necesitas tener una voz perfecta, solo un corazón dispuesto. La cuarta práctica es el silencio a solas con Dios, dejar de hablar para empezar a escuchar. Vivimos rodeados de ruido, y muchas veces ese ruido no nos deja escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. Por eso también necesitas momentos de silencio, no para oír, sino para recibir. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 26, dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Apaga el celular por un rato,
Apaga la televisión, apaga el ruido exterior y quédate unos minutos simplemente en su presencia. No tienes que hacer nada, solo estar ahí. En ese lugar íntimo Dios deposita fuerza, ideas, paz, claridad. Muchas veces no entenderás cómo, pero sentirás que algo se alinea dentro de ti. Estas 4 herramientas no son cosas que tienes que hacer por obligación, son regalos que Dios nos dio para sobrevivir los momentos oscuros. Y cada vez que usas una de ellas, le estás diciendo al cielo, no entiendo lo que pasa, pero sigo confiando en ti. Tal vez no puedas controlar lo que estás viviendo, pero sí puedes decidir cómo vas a enfrentarlo. Y cuando eliges orar, leer la palabra, alabar y hacer silencio con Dios, estás construyendo un refugio para tu alma. Porque el dolor no siempre se va de inmediato. Pero cuando tienes herramientas espirituales, el dolor ya no tiene poder sobre ti. Así que no te preocupes si hoy tu fe no es gigante. Lo importante es que sea real. Y si decides caminar con estas prácticas en tu vida diaria, verás cómo el cielo empieza a revelarte por qué todo pasa por algo. El testimonio que estás a punto de escuchar no es una historia lejana, no es un relato bíblico de siglos pasados, ni una experiencia inventada para inspirar. Es real, y sucedió hace poco en la vida de una mujer como tú, como yo, como muchos de los que escuchan este canal. Su nombre es María Elena. Y si hoy compartimos su historia, es porque ella misma quiso agradecer públicamente lo que Dios hizo con su vida. Y porque sabe que quizá al compartirla, tú también puedas entender por qué todo pasa por algo. María Elena llegó a este canal por accidente, o al menos eso pensó ella. Una noche, mientras lloraba sola en su habitación, con el corazón hecho pedazos por una traición, sintió que ya no tenía sentido seguir creyendo en nadie, ni siquiera en Dios. No era una mujer sin fe, había conocido al Señor antes, pero la vida la había golpeado tanto, tan seguido y tan fuerte, que empezó a pensar que tal vez su historia ya no tenía redención. Su esposo, después de más de 20 años de matrimonio, la había dejado por otra mujer. Se fue sin decir mucho, solo un "ya no siento lo mismo" y una maleta. Y ella se quedó con el silencio, con los hijos, con las cuentas por pagar y con la enorme pregunta, ¿qué hice mal? Pasaron semanas, no podía comer, no podía dormir, iba a trabajar en modo automático, pero por dentro sentía que una parte de su alma se había roto para siempre. Una noche, mientras buscaba en YouTube algo que la distrajera, apareció uno de nuestros mensajes recomendados. Ella pensó en ignorarlo. No quería religión ni frases lindas en ese momento. Pero por alguna razón, esa miniatura, ese título, esa promesa le hablaron. Le dieron curiosidad, y sin quererlo le dio clic. Lo que escuchó esa noche fue justo lo que necesitaba, no porque le resolviera el problema, sino porque por primera vez en semanas sintió que alguien la entendía. No eran consejos vacíos, no era un "todo va a estar bien" superficial. Era una voz que hablaba con verdad, con dolor y con esperanza. Y entre tantas frases, hubo una que se le clavó en el alma. Dios no permite lo que no va a transformar. María Elena rompió en llanto. Sintió que alguien finalmente había nombrado su dolor. Y más aún, le había recordado que su historia no había terminado. A partir de ahí, empezó a escuchar un video cada noche, no como rutina, sino como refugio. Escribía su nombre en los comentarios, escribía el de sus hijos, escribía su ciudad, su petición, su fe. Y poco a poco, algo dentro de ella empezó a moverse. Un día, mientras escuchaba un mensaje sobre el perdón, sintió que tenía que liberar a su exesposo del peso que aún cargaba en su corazón. Lloró, oró y decidió perdonar, aunque el otro nunca se lo pidiera. Esa fue su verdadera libertad. Poco después, empezó a sentir un deseo profundo por ayudar a otras mujeres heridas. Creó un pequeño grupo de oración con algunas conocidas que también estaban atravesando rupturas. No tenía experiencia, ni formación teológica, ni recursos. Solo tenía su historia y su fe. Y con eso comenzó a sanar a otras. Hoy María Elena no es la misma, no porque todo haya vuelto a ser como antes, sino porque ella no es la misma por dentro. Sus hijos la ven más fuerte, su sonrisa volvió,
y sobre todo entendió que aquel abandono no fue el final. Fue el inicio de un nuevo propósito. En uno de los mensajes que nos envió, escribió algo que quiero leerte textualmente. Si mi esposo no me hubiera dejado, tal vez nunca habría vuelto a encontrarme con Dios como lo hice. Si no hubiera tocado fondo, jamás habría sabido cuán fuerte es su mano para levantarme. Yo no sabía para qué servía tanto dolor, pero ahora lo sé. Sirve para servir, sirve para consolar, sirve para decirle a otras, si yo pude, tú también. Y eso es lo que tú también puedes hacer con tu historia. No necesitas entender todo ahora. No necesitas tener todas las piezas en orden. Solo necesitas entregar tu proceso a Dios y dejar que Él lo convierta en un testimonio vivo. María Elena creyó aún cuando no sentía, perdonó aún cuando dolía, oró aún cuando no veía respuestas. Y por eso hoy puede decir con certeza, todo lo que viví tenía un propósito. Tu historia también puede ser redimida, tu herida también puede ser sanada, y quizá más adelante, tu testimonio también será contado aquí como una luz para alguien más. Dios no ha terminado contigo, y lo mejor créelo con todo tu ser, todavía está por venir. Ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento y respira hondo. No es casualidad, no es una coincidencia que hayas escuchado cada palabra de este mensaje. Algo dentro de ti sabe que Dios está hablando, y sabes que esta no fue una simple reflexión, sino una confirmación directa a tu alma. Quizá no entendías por qué pasaste por todo eso. Quizá pensabas que solo eran capítulos sueltos, dolores innecesarios, pérdidas sin sentido. Pero hoy tu espíritu ha comenzado a ver el panorama desde otra perspectiva, desde la perspectiva del cielo. Y por eso no quiero que esto termine aquí. Este canal no es un punto final, es un puente, un espacio donde cada palabra que se lanza va cargada de propósito y amor, y tú puedes ser parte de algo más grande que tú mismo. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión simbólica pero poderosa. Deja un rastro de fe en este video. ¿Cómo? Muy sencillo. Quiero que escribas en los comentarios esta frase profética. Mi proceso tiene propósito. Sí, escríbelo con tus propias manos. Decláralo como una semilla espiritual. Y mientras lo haces, verás que no estás solo. Verás cientos, quizá miles de personas escribiendo lo mismo desde distintas partes del mundo. Personas que también están atravesando tormentas, personas que también están esperando respuestas, personas que están decidiendo creer, aunque aún no entienden. Porque cuando un pueblo declara unidad espiritual, el cielo responde. Cuando una comunidad profetiza esperanza, el dolor se convierte en tierra fértil para milagros. Así que no dejes tu fe en silencio. Exprésala. Y si quieres ir más allá, te animo a escribir también en los comentarios el nombre de esa persona que amas y que necesita recordar que su historia todavía no ha terminado. Quizá es tu madre, tu hijo, tu esposo, tu amiga, tu vecino, o incluso tú mismo. Agrega también tu ciudad, tu país, tu lugar. Vamos a orar por ti. Vamos a interceder por tu región. Y vamos a cubrir con fe cada rincón donde alguien esté clamando en secreto. Este canal es una comunidad viva. Aquí no solo se escucha, aquí se ora. Y mientras lees esto, hay personas como tú escribiendo nombres, dejando peticiones y creyendo por un nuevo comienzo. Tú puedes ser parte de esta ola de fe, pero también puedes ser el puente para alguien más. ¿Sabías que muchas personas que han sido transformadas por estos mensajes llegaron aquí porque alguien les compartió un video? Sí, un simple acto de enviar un enlace, un clic, una decisión pequeña, terminó siendo el inicio de una transformación completa. Tú puedes ser ese instrumento. Tú puedes ser la respuesta a la oración silenciosa de alguien más. Así que ahora te hago una invitación directa, con el corazón en la mano. Comparte este video con alguien que esté pasando por algo que no entiende. No lo pienses demasiado. El Espíritu Santo pondrá en tu mente a esa persona. Confía en esa impresión y hazlo. Regálanos un me gusta si este mensaje tocó tu corazón. Esto le dice a YouTube que el contenido es valioso y puede mostrárselo a otras almas que están buscando consuelo. Sí, tu clic también es parte de la misión.
Y si estás leyendo esto hasta el final, quiero que sepas que hay más para ti. Este video fue solo una parte. En este canal tenemos decenas de mensajes que han cambiado vidas. Videos que hablan de dolor, de esperanza, de fe, de sanidad, de promesas de restauración, de amor verdadero, de perdón, de propósito. Tómate unos minutos más y visita nuestra lista de reproducción. Escoge un nuevo mensaje. Déjate guiar por la palabra de Dios. Quizá lo que viene después sea aún más profundo que lo que acabas de recibir. Pon música de adoración, cierra los ojos, medita en lo que has escuchado y permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en lo más profundo de tu ser. No estás solo, no estás sola. Este canal es un refugio y tú que estás aquí eres parte de esta familia. Tu dolor no es tu final, tu proceso no es tu condena. Tu historia tiene propósito, y tu propósito tiene un futuro brillante. Así que escribe, comenta, comparte, suscríbete, ora, cree. Y sobre todo espera en Dios, porque Él nunca llega tarde. Y cuando revela el para qué, todo lo que dolió empieza a sanar. Hoy, después de este viaje espiritual, después de cada palabra, cada historia, cada versículo, solo queda una certeza. Nada ha sido en vano. Nada ha sido un error. Todo lo que viviste tenía un propósito escondido en el corazón de Dios. Tal vez no lo veías, tal vez ni siquiera sabías que lo necesitabas, pero hoy tu espíritu ha empezado a comprender algo profundo. Dios no abandona lo que comienza. Dios no desperdicia lo que permite. Y Dios no olvida a quien confía en Él. La vida no siempre nos muestra el guión completo. Hay capítulos que duelen más que otros, páginas manchadas por lágrimas, escenas donde pareciera que todo se cayó. Pero incluso en esos momentos, Dios estaba ahí, mirando, sosteniendo, escribiendo, y esperando el momento justo para revelarte la obra completa. Y ese momento puede estar muy cerca. Por eso ahora quiero cerrar este mensaje con una oración, pero no una oración de cierre, sino una oración de apertura, una declaración profética sobre tu vida, una semilla que crecerá, no por fuerza humana, sino por la fidelidad de Dios. Cierra tus ojos si puedes, respira hondo y recibe cada palabra como si el mismo Padre la estuviera depositando en tu corazón. Padre Celestial, Dios de los procesos, de los tiempos perfectos y de los propósitos eternos. Hoy me acerco a ti con un corazón humilde, no solo por mí, sino en representación de cada persona que está escuchando este mensaje, de cada vida que ha sido tocada por estas palabras, de cada alma que ha cargado en silencio preguntas que aún no tienen respuesta. Me presento ante ti por el que llora en secreto, por el que sonríe por fuera, pero por dentro se siente quebrado, por el que ha pasado por el fuego sin entender el propósito, por el que ha sentido que todo se detuvo, que todo se rompió, que todo perdió sentido. Tú conoces cada historia, Señor. No hay detalle que se te escape. Tú viste cada lágrima que nadie más vio. Tú escuchaste cada suspiro en medio de la noche. Tú estuviste presente en esos momentos donde parecía que todo había terminado. Cuando el corazón se cansó, cuando la fe se debilitó, cuando el alma pensó que ya no podía más. Ahí estabas tú, sosteniendo, guardando, obrando en silencio. Y por eso hoy, Señor, levanto una oración de restauración profunda. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que parecía roto comienza a ordenarse. Que cada pieza fuera de lugar empieza a alinearse bajo tu voluntad. Declaro que toda confusión se disipa ante la claridad de tu verdad. Que toda mentira del enemigo pierde fuerza frente a la autoridad de tu palabra. Declaro que todo lo que fue usado para herir, tú lo transformarás para sanar. Que todo lo que intentó destruir, tú lo usarás para edificar algo más fuerte, más firme y más lleno de propósito. Bendigo la mente de esta persona que ora conmigo en este momento. Que sus pensamientos se alineen a tu verdad y no a las voces del pasado. Que deje de verse desde el dolor y comience a verse desde tu propósito. Que aprenda a interpretar su historia con ojos eternos y no solo con emociones temporales. Que entienda, aunque sea poco a poco, que lo que vivió no fue castigo, fue preparación, no fue abandono, fue dirección. No fue pérdida, fue una transición hacia algo mayor.
Espíritu Santo, sopla sobre su vida, sopla sobre sus huesos secos, sopla sobre su esperanza que tal vez hoy está débil. Renueva su fe desde lo más profundo, levanta su interior, fortalece su espíritu, aunque sus circunstancias aún no cambien. Hazle sentir tu presencia de una manera real, que pueda experimentar tu paz incluso en medio de la espera, que pueda descansar aunque todavía no tenga todas las respuestas. Padre, recuérdale que no fue ignorado, recuérdale que no fue olvidado, recuérdale que nunca fue desechado, que cada proceso que vivió estuvo bajo tu mirada, que cada paso fue permitido con un propósito que aún se está revelando. Bendigo su corazón para que vuelva a latir con propósito, para que deje de vivir desde la herida y comience a vivir desde la identidad que tú le diste. Bendigo su historia para que deje de ser una carga y se convierta en una plataforma, que ya no lo encierre, sino que lo impulse, que ya no lo limite, sino que lo levante. Bendigo su futuro, Señor. Declaro puertas que se abren en el tiempo correcto. Declaro cielos despejados después de tanta tormenta. Declaro oportunidades que llegan no por casualidad sino por tu diseño perfecto. Declaro milagros visibles, tangibles, reales, no solo espirituales, sino también manifestados en su vida diaria. Señor, dale paz en medio de lo incierto. No una paz superficial, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale descanso en medio de la espera, que su alma no se desgaste intentando entenderlo todo. Y dale propósito incluso en aquello que aún no logra comprender. Declaro que esta persona vivirá para contar lo que hoy le duele, que su testimonio será luz en medio de la oscuridad de otros, que su proceso se convertirá en palabra de vida para quienes están pasando por lo mismo. Declaro que su fe no será igual, será más profunda, más madura, más firme, que después de esta tormenta no saldrá debilitado sino fortalecido, que su vida no tendrá peso de culpa, sino peso de gloria, y si en algún momento pensó que todo había terminado, hoy tú le susurras al corazón: apenas estoy comenzando contigo. Gracias, Señor, porque en ti todo se redime. Gracias porque incluso lo que dolió tú lo estás usando. Gracias porque nada es desperdiciado cuando se pone en tus manos. Nada, ni una lágrima, ni un error, ni un proceso. Todo tiene valor en tu plan perfecto. Y ahora, Padre, bendigo todo lo que rodea su vida. Bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo su economía, bendigo su salud, bendigo su llamado, bendigo su paz interior. Que tu presencia los envuelva como un manto constante. Que tu cobertura esté sobre ellos día y noche. Que tus ángeles acampen alrededor, protegiendo, guiando y guardando cada paso. Que esta palabra no se borre de su espíritu, que permanezca, que crezca, que dé fruto. En el nombre de Jesús, declaro una nueva temporada. Declaro un nuevo comienzo. Declaro una nueva forma de ver la vida. Declaro que esta persona verá con sus propios ojos la razón detrás de su proceso. Y cuando ese día llegue, no habrá duda. Levantará sus manos al cielo y dirá con certeza: ahora lo entiendo, todo tenía un propósito. Así sea, así se cumpla, así se manifieste en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy sellamos este mensaje con fe, y aunque el video termine, la obra de Dios continúa, porque Él no se queda en el por qué, Él siempre te lleva al para qué. Y si alguna parte de tu corazón ha sido tocada, si alguna frase se ha quedado resonando en tu interior, entonces deja que esa semilla germine. Y recuerda siempre esto: Dios no improvisa, Dios no olvida, y Dios no se equivoca. Cada paso, cada caída, cada suspiro, todo lo que viviste te estaba llevando al lugar donde Él quiere revelarte su gloria. Así que camina con esperanza, sigue creyendo, aún con dudas, sigue adorando, aún con lágrimas, sigue avanzando, aún con miedo, porque al final entenderás, y cuando ese día llegue, todo lo vivido habrá tenido sentido. Que Dios te bendiga siempre. Amén.